y los problemas suceden en el ejercicio de los derechos, es decir, siempre surge una violación a un derecho porque previamente hay alguien que existe como titular de derechos y hay alguien que existe como parte obligada a otorgar esos derechos. El abogado laboralista, por ejemplo, debe su trabajo a la existencia de una empresa, un patrono y en consecuencia también de quienes tienen la calidad de trabajadores. El abogado que se dedica a mercantil debe su existencia y su quehacer a que existen entidades mercantiles, entidades del Estado que trabajan con estas entidades mercantiles, y en términos generales el quehacer del abogado se debe a que hay una sociedad y que existe todo un fenómeno alrededor de esta. Entonces, vamos a empezar por entender que la sociología es una ciencia. Y cuando hablamos de que es una ciencia, lo decimos muy claramente para evitar vincular la sociología con la ideología. Repito, no es un juego de palabras. La sociología no es ideología. La sociología debe estar apartada de la ideología. Todos, independientemente de si son abogados o no, ingenieros, agrónomos, secretarias, profesores, maestros, sin importar su profesión, todos en algún momento de la vida son más proclives a una determinada ideología. Tener una ideología está bien y es parte del quehacer del ser humano, pero la sociología es un estudio científico que debe estar ajeno a las ideologías. Y digo esto porque finalmente el ejercicio de la profesión jurídica implica llevar dentro de sí mismo, revestirse de un carácter meramente científico. La ciencia, a diferencia de la ideología se basa en un dogma, la ciencia se basa en el método científico, ¿verdad? Ya ustedes han sido parte, digamos, de diferentes cursos en donde recordarán aquella época de la famosa toma de la Bastilla, que era una prisión en Francia, donde comienza lo que hoy conocemos como el fenómeno de la Revolución Francesa, y que es justamente en ese momento en donde se da una reivindicación de las garantías y de los derechos de las personas que habían sido vulneradas durante mucho tiempo. Eso dio pie a que se generara lo que hoy conocemos como la época del iluminismo, y esta época del iluminismo dio como principal resultado lo que hoy conocemos como el método científico. El método científico es el método que nos ayuda a llegar a la verdad sin dogmas, es decir, acuérdense que el método científico empieza con la observación, la experimentación, hasta llegar a una conclusión. El método científico es eso, científico, ciencia. La ciencia, a diferencia de la religión, la ciencia no se basa en un dogma. Las religiones se basan en dogmas. Y las ideologías también se basan en dogmas. Hay ideologías, particularmente lo vemos en nuestra Guatemala el día de hoy, digamos, hace muchos años, hace siglos, las personas básicamente tenían dos tipos de ideologías, es decir, la ideología del proletariado o la ideología de la oligarquía. Eso ha ido cambiando y se ha ido generando diferentes fusiones de este tipo de grupos sociales a lo largo de la historia, a lo largo que hoy tenemos una facción amplia de ideologías, ideología demócrata, republicana, por ejemplo, en Estados Unidos. En Guatemala tenemos básicamente un amplio espectro de ideologías que básicamente las agrupamos o las reunimos en dos grandes grupos, los grupos de la derecha y los grupos de la izquierda, aduciendo a los grupos de la izquierda como grupos más progresistas, pro derechos humanos, y a los grupos de la derecha como grupos un poco más conservadores, recalcitrantes en algunos aspectos sociales. ¿Por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque vuelvo a repetir, la sociología no es ideología. La sociología es una ciencia. Cuando ustedes estudian sociología como parte de su formación para ser abogados, ustedes deben entender que no están afectos a ningún tipo de ideología. Como seres humanos, ustedes pueden tener su ideología. Algunos serán más proclives a la derecha, otros serán más proclives a la izquierda. Hoy en día a Guatemala la han dividido en dos corrientes, los que no están de acuerdo, digamos, los progresistas que luchan contra la corrupción, y los que no están de acuerdo contra la dictadura que se instauró en contra de eso, automáticamente los encajan en lo que la prensa ha llamado el pacto de corruptos.
Eso que tenemos hoy, que es una criminalización de ambos lados, porque ambos lados se estigmatizan, hablan muy mal uno del otro, y han llegado a una venganza privada en donde primero los unos metían en la cárcel a otros, y ahora los otros que están en el poder están metiendo a la cárcel a los otros, no son más que el reflejo de el daño que le hacen las ideologías a los estados. Por eso ustedes y yo, nosotros como profesionales, como abogados, debemos entender que el estudio de la sociología y la aplicación del derecho debe ser sin ideologías. Debe ser sin ideologías. Los jueces no pueden tener ideologías. Es famoso el caso en Guatemala de una jueza hace algunos años que después de leer su sentencia donde condenaba a un famoso militar guatemalteco, planta de su asiento, y aplaude junto a la concurrencia el hecho de que el militar se va a ir a la cárcel. En ese momento la jueza perdió toda objetividad y dejó de aplicar el derecho, la sociología como ciencia, y la convirtió en una religión, en la religión de la izquierda, en una ideología. Y no solo la crítica es hacia la izquierda, la crítica también va hacia la derecha. Cuando hemos tenido jueces, fiscales que también aducen una posición ideológica del lado derecho para ir en contra en detrimento de los derechos humanos de las personas, también eso es ir en contra de la aplicación científica de la sociología. Por eso estamos diciendo la sociología es una ciencia, no solo como algo cajonero que sí, ya sé que es una ciencia, no. Es una ciencia porque usted va a aprender desde este momento que para estudiar derecho y para estudiar sociología, usted se va a despojar de las ideologías y se va a vestir únicamente con el derecho. El derecho, por eso, una de las figuras icónicas que representan al derecho y la justicia es justamente la dama de la justicia proveniente de aquel mito griego que justamente está con los ojos vendados para no ver ninguna ideología. Si usted ve, la dama de la justicia está con los ojos vendados porque usted no sabe si tiene los ojos hacia la izquierda o hacia la derecha. La justicia, la sociología y el derecho no puede ni debe tener ideologías. Esto quiere decir entonces que la sociología debe ser siempre un estudio meramente científico. De manera pues, mis estimadas amigas y amigos, que si en el futuro les pregunto por qué razón, digamos, existen ideologías o por qué razón de alguna manera se está realizando cierto tipo de situación a nivel de interpretación del derecho, debemos siempre tener claro que el derecho y la sociología deben aplicarse y deben estudiarse con total objetividad, con ciencia. ¿Y cómo es la ciencia? Aplicando el método científico. Por ejemplo, cuando a alguna pensemos en dos personas hipotéticas, a una le vamos a llamar María y a otro le vamos a llamar Juan. Pensemos que Juan es un juez de primera instancia penal y María es una juez de primera instancia penal. Cuando ambos aplican el derecho en el ejercicio de sus funciones como en sus judicaturas como jueces, deben aplicar el derecho con la venda puesta en los ojos, porque no pueden aplicar el derecho pensando en sus experiencias particulares. Eso fue se reflejó mucho. Vuelvo otra vez al caso de los diarios militares. Hay un juez que tenía un serio conflicto natural, personal, porque pues él había en algún momento militado en un movimiento guerrillero. Sus papás y su familia fue masacrada por el ejército, un hecho lamentable, pero ahora él es juez. Y la pregunta es, siendo que ahora Juan es juez, en este caso hipotético, que de hecho sí ocurrió, pero digamos, le vamos a llamar a Juan para que sea hipotético, ¿será que el juez Juan puede aplicar el derecho de manera objetiva a pesar de todo lo que le ocurrió a su familia, a pesar de todo lo que pasó, ahora que él es juez y le va a tocar que conocer un caso en contra de un militar? La probabilidad de que condene al militar es muy alta, sin saber si realmente ese caso en particular reúne todas las calidades científicas. Por eso, dejemos que los periodistas hablen porque la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión.
Pero ojo, mucho ojo y cuidado con los abogados y los estudiantes de derecho que se suben a la ola de la prensa a hablar sobre asuntos que no competen. Nosotros como científicos sociales, como abogados, siempre vamos a hablar sobre las pruebas que puedan existir. Eh, por ejemplo, hace un par de días, vimos una criminalización en contra de una iniciativa de ley que los medios de comunicación dijeron que era la ley Mordaza, que iba a callar a los medios de comunicación. Cuando usted lee la iniciativa de ley, no se da cuenta que lo que hay ahí básicamente es una reestructuración de todo el cibercrimen y la conformación de tipos penales que ya existen, pero que existen no en lo cibernético y que se están trasladando a lo cibernético. Por ejemplo, difundir información falsa de una persona no es un delito nuevo, eso es un delito que se llama calumnia y difamación. Eso ya existe en el Código Penal. Cuando el Congreso toma eso y dice que cuando se hará por medios electrónicos será un agravante, pues eso está bien, porque los medios de comunicación tienen el derecho de publicar siempre y cuando tengan las pruebas de lo que están publicando. Ahora, hemos caído lamentablemente como sociedad en una discusión religiosa. Por más absurdo que suene, estamos en discusiones religiosas. Así haya mucha gente en el medio que aduce ser ateo o atea, la religiosidad con la que defienden a un exfiscal general, la religiosidad con la que defienden a un personaje director de un medio de comunicación, es eso, es religión, porque no están atendiendo a los medios probatorios objetivos. Tan religioso es el que lo acusa como el que lo defiende, porque mis estimadas amigas y amigos, los únicos que tienen conocimiento de causa de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso Zamora, son las partes procesales, no la población. La población puede emitir su opinión y uno puede pensar, pero uno no puede llegar a conclusiones con base a lo que diga un medio de comunicación, a lo que escribió un columnista, porque eso sí es un delito. Condenar públicamente a las personas es un delito. La propia Constitución Política de la República de Guatemala le garantiza absolutamente a todo su legítimo derecho de defensa y el debido proceso y todas las garantías procesales y constitucionales propias del ejercicio de la ciudadanía guatemalteca deben ser respetadas. Y por eso decimos la sociología es una ciencia. Por eso, porque la sociología no la vamos a estudiar a partir de una ideología, sino que la vamos a estudiar a partir de los hechos fácticos que son puestos de nuestro conocimiento. Ahora, la sociología es una ciencia que auxilia al derecho, ¿sí? La sociología es una ciencia que auxilia al derecho. Empecemos por eso, ¿verdad? La sociología es una ciencia que auxilia al derecho y es lógico porque el derecho al final lo que hace básicamente es aplicar los procedimientos, ¿verdad? Lo que hace básicamente es aplicar las reglas que están vigentes en un estado, en una nación, pero previamente debe haber sociedad. El derecho ha sido históricamente cambiante, el derecho ha sido históricamente una herramienta, un insumo, un apoyo para las sociedades, pero el derecho surge después de las sociedades. Primero existen las sociedades. ¿Se recuerdan que decíamos que toda nación, todo estado debe tener por lo menos 3 elementos básicos? Lo decíamos en la sesión anterior. Elemento número 1, decíamos población. Sin población no hay estado. Bueno, la población, entiéndase, sociología. Para estudiar a la población necesitamos aplicar el estudio sociológico, los fenómenos sociales, ¿sí? Aquí nosotros como científicos sociales vamos a entender que no hay fenómenos sociales buenos y malos, simplemente hay fenómenos sociales. Vamos otra vez a la historia reciente del país para poder entender un poco más los conceptos. Corría el año 2015 en Guatemala, se da una senda jornada de protestas para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Hay todo un movimiento social, se llena la plaza central de la Constitución, se llenan las plazas en el interior de la República y hay un clamor popular para pedir la renuncia. Ambos funcionarios renuncian, entra un gobierno transitorio y luego las mismas personas que salieron a denunciar la corrupción del Partido Patriota en el 2015, van y se vuelcan a las urnas a elegir al presidente Jimmy Morales como presidente en el año 2016.
No estamos, en este pequeño relato que hice, no voy a entrar a los juicios de valor de si Otto Pérez y Roxana robaron, de si Jimmy Morales es un buen o mal presidente. Simplemente nosotros como abogados y como científicos sociales vamos a estudiar los hechos sociales de manera científica. Si yo empiezo diciendo es que el gobierno de Otto Pérez era corrupto, o el gobierno de Jimmy Morales fue bueno o fue malo, cualquier comentario positivo o negativo que haga de cualquier régimen, automáticamente me quita la objetividad, me quita el aspecto científico como sociólogo, como abogado, y me convierte en un fanático religioso. Desde los fanáticos que defendían a Jimmy Morales hasta los que después también lo condenaban por supuestos actos negativos. No importa, no importa. Quien acusa o defiende sin tener argumentos, automáticamente es un fanático religioso. Y eso debemos tenerlo presente porque ni ustedes ni yo vamos a ser fanáticos religiosos. Vamos a ser científicos que vamos a estudiar los hechos y no los vamos a condenar, ¿sí? No los vamos a condenar. Miren, usted como abogado tiene que ser capaz de saber que puede estar frente a una persona con los suficientes indicios de haber cometido un delito, pero usted sabe que procesalmente la Constitución Política de la República de Guatemala le garantiza a él, a usted y a mí la presunción de inocencia, y que hasta no haber sido citado, oído y vencido en juicio, esa persona es y seguirá siendo inocente hasta que no tenga una sentencia debidamente firme y ejecutoriada. Esa persona va a seguir siendo inocente. Pero nos hemos involucrado tanto en el discurso mediático, a los medios de comunicación les encanta hacer los grandes titulares porque además es una venta, es un negocio. No hay que olvidar que los medios de comunicación son un negocio porque cobran para entrar a leer las noticias en internet, porque le cobran el periódico cuando usted lo compra, porque es un negocio. Y entonces los comerciantes de la información, ¿verdad? No los periodistas, los comerciantes de la información, han llegado a un punto de, sin importarles y en una total inobservancia de las garantías constitucionales, cuando detienen a una persona, a un funcionario o a cualquier persona, le condenan de manera directa frente a las cámaras. Y esto entonces hace nuevamente que se pierda la objetividad de la aplicación del derecho. Pues repito, punto número 1, el carácter científico de la sociología es de lo que estamos hablando. El carácter científico de la sociología debe ser siempre fundamentado, de la sociología y del derecho, fundamentado en las pruebas y atendiendo a los principios constitucionales de presunción de inocencia, de debido proceso y de legítimo derecho de defensa que están garantizados en nuestra Constitución. A nosotros muchos periodistas nos critican, a los abogados nos critican y nos dicen que estamos defendiendo a las mafias y que estamos defendiendo a los corruptos, pero estamos haciendo lo que nos corresponde. Ustedes un día decidieron estudiar derecho y matricularse en esta carrera porque están conscientes que el derecho es una de las pasiones más grandes, no solo de su vida, sino también que el derecho es la herramienta para hacer valer un Estado que realmente vele por los derechos y las garantías constitucionales de todas las personas. Porque hoy estamos viendo en Guatemala, estamos viendo el ejercicio de lo que algunos autores han denominado el péndulo del poder. Cuando hablo de un péndulo me refiero a aquella figura pendular que va de extremo derecho a izquierdo, de izquierdo a derecho, de izquierdo a derecho y de derecho a izquierdo. Es decir, el péndulo nunca está estable, constantemente está moviéndose de un extremo a otro. Y ese péndulo de venganza privada, ese cuchillo que la izquierda afiló hace algunos años en Guatemala, metiendo preso a cualquier persona que no pensara como ellos, ahora les está tocando a ellos vivir el péndulo del poder. Ahora es la gente de la otra ideología la que está en el poder sentada y está metiendo a la cárcel periodistas y está metiendo a la cárcel jueces y fiscales, que son los mismos jueces, fiscales y periodistas que hace unos cuantos años estaban también metiendo a la cárcel a otro grupo de jueces, fiscales y periodistas. O sea, cuando lo vemos ya desapasionadamente, entendemos que los fenómenos sociales no son ni buenos ni malos, simplemente son fenómenos, ¿sí?
No hay fenómenos sociales buenos y malos, simplemente hay fenómenos. Cuando somos capaces de entender que los fenómenos sociales solo son fenómenos sociales, sin clasificarlos de buenos o malos, entonces hemos entendido este primer punto. La sociología, mis estimadas amigas y amigos, como el derecho, es una ciencia, no es una religión, es una ciencia. Y al ser ciencia, podemos siempre aplicar los principios de nuestra Constitución, garantizándole a todas las personas su presunción de inocencia, su debido proceso, y al mismo tiempo, ¿verdad? Empezando a buscar, mediante la averiguación de la verdad, con pruebas, y cuando tengamos las pruebas, poder generar todo el procedimiento legal que establecen nuestras leyes. La sociología, entonces, es una ciencia y la explicamos de esa manera. Continuando con el programa que hemos venido desarrollando, ya hemos hablado acerca de los diferentes principios o valores que en algún momento inspiran a la Constitución y que inspiraron, por supuesto, que inspiran a la sociología. El principal valor, dijimos en sesiones anteriores de la sociología, es el bien común. Y lo hemos visto justamente en la lectura que hemos hecho de nuestros primeros 5 artículos de la Constitución. En la sesión anterior hablábamos en la lectura de los artículos constitucionales acerca de la forma en que se vincula el derecho particularmente con los hechos históricos. El estudio de la sociología, mis estimadas amigas y amigos, es fundamental. Estamos siempre en el programa, en el módulo, en la primera unidad, ya hablamos acerca del 1.1, que es el carácter científico de la sociología, algunos conceptos fundamentales. Quiero que nos centremos ahora en el 1.3, que es el objeto de la sociología. ¿Para qué le va a servir a usted, futuro y futura abogado o abogada, la sociología en el futuro? Pongan mucha atención, por favor, anótenlo, grábenlo si están grabando, porque esto es fundamental para el futuro. Ustedes están llevando un curso de Derecho Penal. Ya llevaron un curso de Derecho Penal en el semestre anterior. En ese curso de Derecho Penal, como también en el curso de Introducción al Derecho 1 y 2, les enseñaron que existen acciones que se denominan hechos jurídicos o actos jurídicos. Solo para refrescarles la memoria. Los hechos jurídicos son aquellos hechos que ocurren a nivel social con implicaciones jurídicas en donde el ser humano no tuvo ninguna acción directa. Por ejemplo, usted va manejando sobre la calzada Roosevelt y se cae un árbol sobre su casa, sobre el carro que usted va manejando. Nadie cortó el árbol. El árbol se cayó porque llevaba 100 años plantado en la calzada Roosevelt y justo en ese momento se cayó y le cayó encima a su carro. Eso es un hecho jurídico. ¿Por qué digo que es un hecho jurídico? Porque si bien es cierto, no hubo intención de nadie, no hubo mano humana, no hubo alguien con una sierra cortando el árbol, fue un hecho jurídico, no hubo intervención humana, pero no deja de tener implicaciones jurídicas por el solo hecho de que no haya habido humano. De todos modos hay un daño. Imaginémonos en este caso hipotético que usted iba manejando, el carro que usted iba manejando no era suyo, pensemos que era de su hermano o de su hermana. Usted va a tener que responder frente al dueño del carro por los daños causados, así haya sido un hecho jurídico. Ya si usted tiene seguro, pues ya se aplican las normas del seguro, etcétera, etcétera, los daños contra terceros. Pero ese es un hecho jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Mismo caso. Usted va sobre la calzada Roosevelt manejando en el carro de su primo o de su prima y resulta que ahí sí hay una persona, con un trabajador de la municipalidad, que con una motosierra está botando el árbol y no puso señalización y bota el árbol y cae el árbol sobre usted. Eso ya no es un hecho jurídico, es un acto jurídico, porque ya hubo una intervención humana que generó un acto con consecuencias jurídicas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en los dos casos, frente al hecho y el acto jurídico, hubieron personas, y donde hay personas hay sociedad y en consecuencia hay sociología. Vea usted el derecho penal, y aquí es donde se vuelve más importante la sociología, el objeto de la sociología. En derecho penal vamos a hablar de lo que ustedes ya vieron
la teoría del delito, tuvieron todo el tercer semestre para aprenderse bien la teoría del delito, el iter criminis, la fase interna, la fase externa. Particularmente cuando estudiaron el iter criminis, también tuvieron que haber visto la definición de delito. ¿Qué es delito? Es la acción típica, antijurídica y punible, dice el derecho penal. Bueno, explíqueme entonces qué es delito. Acción típica, antijurídica y punible. Muy bien, va. Vayámonos al Código Penal después del artículo 122, del 123 en adelante, y empecemos a ver ya la parte especial que son los delitos. En todo delito está dividido en dos grandes partes, ¿sí? La parte del supuesto jurídico y la parte de la consecuencia jurídica. Por ejemplo, quien diere muerte será sancionado con prisión de todo delito lleva una parte sociológica, una conducta humana social, una conducta humana que va en contra de los intereses de la sociedad, que afecta a los intereses comunes y que en consecuencia jurídica tiene una pena. Pero usted no estudia el derecho penal sin antes no entender a la sociedad. De hecho, cuando ustedes estudiaron el derecho penal y vieron la parte de la teoría del delito y el iter criminis, seguramente tuvieron que haber leído algunas obras clásicas del derecho penal, dentro de ellas una obra particular del Barón de la Breda y Montesquieu, que habla acerca de el tipo de delitos, de las penas y los delitos. Este autor decía que en cierto tipo de sociedades eran más propensas a cometer ciertos delitos. Sociedades con cierto tipo de caracterización sociológica eran más propensos a la comisión de delitos sexuales, por ejemplo. Y sociedades con cierta caracterización sociológica eran más predecibles en cuanto a la comisión de delitos de carácter económico. Porque recuérdense, eso lo están aprendiendo ahorita en Derecho Penal 2, que existen, los delitos están agrupados por bienes jurídicos tutelados, que son los que representan los intereses de ¿quiénes? De la sociedad. El derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho internacional público, el derecho internacional privado y toda su carrera, mis estimadas amigas y amigos, está destinada y está creada para defender derechos de una sociedad. Por eso es importante el curso de sociología. Para eso le sirve la sociología, ahora que estamos en el numeral 1.3 hablando del objeto de la sociología. Es que si no hay sociología, no hay derecho. Necesitamos la sociología como ciencia matriz para la existencia del derecho. Y por eso justamente es que se establece en este procedimiento los diferentes mecanismos para poder defender los intereses del Estado. Entonces, el objeto del derecho, o en este caso el objeto de la sociología, básicamente es darle un sentido al derecho. No puede haber derecho si antes no hay sociología. Y el mejor ejemplo es en materia penal, como se los decía, todo delito, todos los delitos que ustedes vayan a leer en el Código Penal y los que están también, porque acuérdense que no todos los delitos están en el Código Penal, hay delitos en leyes especiales, por ejemplo, en la Ley de Armas y Municiones, por ejemplo, en diferentes normas de carácter específico, también se consideran delitos. Pero los delitos están básicamente conformados por dos grandes partes. Así como cuando en gramática usted le explicaban que una oración tiene dos grandes partes, sujeto y predicado, ahora usted sabe como profesional del derecho en formación, sabe que todo delito tiene dos grandes partes, ¿no? Un supuesto jurídico y una consecuencia jurídica. Y todo donde vea supuesto jurídico, piensa en sociología. Todos los supuestos jurídicos son sociología y la consecuencia jurídica es el derecho. Todos los supuestos jurídicos son sociología y la consecuencia jurídica es el derecho. Entonces, todo su Código Penal y todos los delitos del Código Penal y todas las conductas que están reguladas en leyes especiales en materia penal llevan implícito el tema sociológico. Responden estas normas jurídicas a hechos sociológicos que han ocurrido y que derivado de eso se ha hecho necesario que los gobiernos y las sociedades creen normas para proteger a las personas. Vemos casos lamentables cada vez más enredados, con mentes cada vez más retorcidas, con criminales cada vez peores, que lo que hay que hacer entonces es estar en constante movimiento, en constante activación para mejorar la situación de
la sociedad y proteger a las personas que son parte de la sociedad. La sociología, entonces, mis estimadas amigas y amigos, como les decía, lleva como objeto darle vida al derecho. La sociología es la ciencia, porque ya explicamos por qué es ciencia, pero es particularmente la ciencia que origina el derecho. El estudio sociológico objetivo hace precisamente que se genere el derecho. Ahora, qué delicado es no saber manejar la sociología de manera objetiva, porque cuando no se maneja la sociología de manera objetiva, sino de manera religiosa, se crea un derecho que es torcido. Ejemplos históricos. Corría el año 1939 a 1944, la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi tenía campos de concentración y aducía la Alemania nazi que todos los judíos eran personas que debían ser exterminados de la faz de la tierra. Y era una disposición que comenzó en la parte sociológica. Hitler, su partido y todos los alemanes durante décadas después de haber perdido la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló de 1914 a 1919, Alemania entró en un proceso serio de recesión económica y en un proceso serio también de resentimiento en contra de muchas naciones, particularmente los judíos. Le tomó a la sociedad alemana alrededor de 20, 30 años llenarse de tanto odio en contra de los judíos que tomaron esto desde un punto de vista no científico, sino ideológico, porque los nazis eran una ideología, eran un partido ideológicamente torcido, la ideología nazi es una ideología torcida, pero era la ideología que en ese momento estaba presente y que dominaba la esfera política de Alemania. Entonces, haber comprendido de mala manera lo que en ese momento era la sociología, hizo que se creara un derecho torcido. Es decir, después entonces ya era legal que las personas vinieran y pusieran denuncias para capturar y torturar al pueblo judío en 1939-1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay un alto riesgo al no entender la sociología de manera científica, porque cuando vuelvan la sociología de manera ideológica, crean normas que criminalizan. Por ejemplo, y este es un tema que si lo tocamos seguramente no terminamos hoy, ya solo nos quedan 5 minutos, lo voy a dejar como tema para discutir el día de mañana, para que ustedes lo analicen, pero a ver, pensemos en las discusiones del siglo XXI. Ya no esas, ya hoy cualquier persona que salga diciendo que un judío es una persona indigna y que hay que matarlo, automáticamente todos sabemos que es un asesino. O sea, ese tipo de cosas ya no, en su momento fueron una ideología, pero hoy ya no, eso ya no aplica. Sin embargo, sí tenemos otro tipo de criminalización. Por ejemplo, el tema de la aplicación del aborto, que ese sí es un tema de una discusión del siglo XXI. Las mujeres deberían tener o no el derecho a abortar, y ahí surgen las dos corrientes ideológicas, y ese es el problema, que las dos son ideológicas, no son científicas. Entonces, quiero que piensen en esto para que lo analicemos y lo discutamos mañana. Una corriente ideológica dice, ella es dueña de su cuerpo y ella puede hacer lo que quiera. Otra corriente ideológica, subrayo la palabra ideológica, dice, ella no tiene derecho porque es otro ser humano y hay que respetar la vida. Bueno, ¿cuál es su punto de vista sociológico? Sociológico y legal desde la perspectiva de lo que establece nuestra Constitución. Será un tema que podremos discutir a profundidad mañana y que nos va a servir para ejemplificar el por qué la sociología es fundamental abordarla desde el punto de vista científico para evitar que luego se creen normas jurídicas torcidas, ¿verdad? Que puedan afectar o disminuir garantías y derechos de las personas. Bueno, voy a quedar hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud o algo para aportar, puede levantar la mano. Adelante, Alejandro. Licenciado, yo tenía una duda respecto es que lo que pasa es que tal vez no puse atención o no entendí, pero cuando habló del método analítico y empírico,
No sé si me podría extender o dar una breve explicación de la diferencia de los dos y las características. Muy bien. Mire, como estamos en el orden del programa, cuando les hablé del método científico como tal, les hablé que el método científico tiene, digamos, así como el intercriminis tiene una fase interna y una externa, el método científico tiene inmersos dos métodos, uno analítico y otro empírico, ¿sí? El analítico es lo que estamos haciendo, todo apegado a la ciencia, todo apegado a la ciencia. Y el empírico es la fase de experimentación que es parte del método científico. Por eso la palabra empírico quiere decir experiencia, viene de experiencia. El método científico empieza por la observación, observación, eso es método analítico, pasa por la experimentación, eso es método empírico, para llegar a una conclusión que vuelve a ser método analítico. Los métodos analítico y empírico en conjunto forman parte de lo que conocemos como el método científico. Ok, Lick, ya lo entendí. Ahora, otra duda, pero esto ya no es correspondiente a los temas, sino es a otra cosa. Quería preguntarle ya si nos iba a proporcionar algún tipo de material de apoyo o algo para repasar para nuestros parciales, bueno, para el parcial correspondiente a usted. Vamos a procurar hacer un pequeño material y se les va a circular en su momento, pero lo más aconsejable, porque es que el problema con el material es que si damos material ya muchas personas no se conectan, entonces quizás demos un material para el segundo parcial. Para este primer parcial es básicamente que se conecten y no vamos a preguntar nada que no hayamos hablado en clase, es básicamente lo que hablemos en clase. Ok, licenciado, está bien. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho entonces, nos estaremos saludando el día de mañana y que tengan una feliz tarde. Adiós. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.